Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Soy María Victoria Arce Montoya y hoy tengo el placer de presentarles al taller de escritura creativa Versos del Cumandá de la ciudad de Manizales. Estamos aquí con unas mujeres maravillosas, grandes escritoras, poetas de Colombia y que estamos algunas en otros lugares del mundo, pero siempre compartiendo con muchísimo cariño. María del Pilar, el micrófono es tuyo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por unirse, a todos los poetas y hombres y mujeres que se unieron hoy a la celebración del tercer aniversario del cumpleaños de Gloria María sin su presencia. Este homenaje es con lecturas de los poemas de la escritora de la antología poética del grupo de versos de Cumandá. En todo caso, muchas gracias y espero que sea un muy buen homenaje. Claro que sí. Vamos a dar inicio, María del Pilar, escuchando a Judy. Judy, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Me llena de emoción reencontrarme con el grupo Versos del Comandante en esta ocasión tan sentida, a la vez dolorosa, de la ausencia de Gloria María Medina. En su honor, en su nombre, evocando a Gloria María, voy a leer un poema de su último poemario. La mujer que trenza. La mujer que trenza hallará la clave del libro en su regazo y desdoblará las páginas de su propia muerte. En un velo líquido colga, colgará su crisálida mariposa blanca. Su rostro buscará en los ojos las pupilas fantasmales de la hora ausente. Atado a los hilos de su espalda, podrá encontrar el nido del turpial, guarida de sus nubes. Me parece este poema muy hermoso. No había visto yo tanta profundidad en unos versos, sino que cuando le correspondió leer La mujer que trata, vi lo profundo, los sentidos de cada palabra, de cada sílaba, del ritmo en este poema. Basta con decir que este poema es una metáfora sobre la creación, el destino y la sabiduría. Es que rezar es entrelazar el cabello, los hilos, simboliza un hilo tejido de la vida. Se teje hilos y cabello y se forma algo sólido. Trenzar es, ser, es vivir y se deshace al morir. Y lo más hermoso, el libro en su regazo. Para mí me pareció esa imagen de placidez, de maternidad, que representa como la conciencia y el misterio del universo, ese tejido y ese destino, y tener el libro que ha de cifrar mi muerte en el regazo, también me da como la situación del alma de Gloria María en una placidez, en una paciencia, tejiendo y descubriendo en su maternidad, en su niñez, en su origen. Trenzar es la acción de unir. Voy a leer algo que escribí. Trenzar es la acción de unir hilos sueltos para formar una estructura. Representa el orden, el paso del tiempo y cómo nuestras acciones, pensamientos y experiencias se conectan para formar nuestra propia historia. Él casi, cuando dice, tiene el hijo en mí, aquí en sus entrañas, en su vientre tiene el libro,
ya de velar su muerte, que me pareció como fuerte. Yo creo que es un conocimiento interior. El libro en su regalo es como una sabiduría, y es como la sabiduría dar sobre este regazo una postura en reposo y no en pasión, y no en fuerza, y no en violencia. Bueno, también todo el poema nos habla de unas verdades últimas, con el pluvial, con el ave, entonces, para mí este es uno de los mejores poemas que he leído últimamente, porque habla del interior, propia mujer, de sus esfuerzos, de su búsqueda, y eso como habla de la orden, del sentido, y bueno, para mí sacó la granada a leer y releer estas palabras de Gloria María. Era un poema que yo no había leído, y Pilar me lo envió. Gloria María del Pilar, qué bello ese poema, pero cuando empecé a leerlo más, fui descubriendo una grandeza y una profundidad que en este momento me emociona, y me siento muy feliz de haberlo podido tener, y que María del Pilar y Versos del Cumandai me hayan permitido estar esta tarde en reunión, celebrar la vida de Gloria María, y a la vez darle gracias por la grandeza de su espíritu y por lo gran poeta que es. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Judy, por el esfuerzo, por estar aquí con nosotros, por haber sacado tu tiempo, porque sabemos que estás ocupada. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a compartir en esta antología Versos del Cumandai. eh, Tenemos la producción de la maestra Gloria María, y ella se presenta de una manera muy bonita y dice así: mi nombre es Gloria María. Mi madre Ana Berta me llamó así porque estaba de moda la canción que Lucho Bermúdez había compuesto para su hija. Nací en Cali, ciudad atravesada por 7 ríos y por los ritmos del currulao y la salsa. La vida me ha regalado una segunda etapa, un fruto de azul alegría, lejos de estos caminos de agua. Un viento de páramo removió mis tiempos y me brindó la luz encendida de otra pupila. Escribo de otra vida en un paisaje de gorriones que huelen a hierbabuena y vino. He vuelto a tejer palabras después de varios años de silencio en las manos. Temo decir que soy poeta, porque aún me falta mucho trabajo, lectura y escucha para semejante título. Escribo versos porque me siento viva y hacedora cuando le canto al alma de los paisajes, objetos y personas que se deslizan por mis sentidos. Como muchos otros locos, sueño con la posibilidad de que mis textos lleguen a otro ser y y le regalen algún deslumbramiento. He recuperado la costumbre de leer y escribir un poco cada día. Me demoro mucho puliendo y reorganizando los textos. Cada nueva revisión lleva a un cambio, a una búsqueda. El paisaje frío y los habitantes de mi nuevo hogar se hacen verso. Los voy hilando despacio, como quien paladea un café o un trozo de bocadillo de guayaba. Hoy, ya retirada de la enseñanza, he regresado al pupitre para hacer escucha y para dejarme llevar con ojos bien abiertos por otros pilotos al viaje intergaláctico de lo nuevo en las palabras. Bueno, continuando entonces con nuestra programación, María del Pilar, tienes el micrófono, por favor. Gracias, Maru. Tejido de palabras. Cada signo en el papel le habla de lugares no revelados. Un recuerdo vegetal ilumina los ríos de letra verso, tragedia, comedia, cuentos de mil
de mil noches y una, de mil y una noches. Todo fluye en grafías líquidas, pentagramas que se filtrean entre sus ojos. Las palabras hacen nidos de papel en la cabeza, astillas de frases, delirios, recuerdos, estallan en cada rincón del cuerpo. Las palabras golpean su espejo como péndulo, son bandera invertida, danza que reclama último saludo de sangre en el asfalto. Las palabras cuentan historias de dominio, aves de rapiña en los vientos, en los templos, el Congreso y la plaza. Las palabras le muestran la voz de la verdad asfixiada en el frenesí, en la noticia vendida, en los juegos voraces del poder. Sola, espera el retroceso de la sombra ante la palabra para hilar mañanas. En este poema, Gloria María coge como el hecho poético de las palabras. Habla de las palabras en el papel, al formar versos, habla de lugar, puede formar palabras, se juntan palabras para hablar del paisaje, hablar de los nidos de que se tejen de papel en el pensamiento. Cuenta historia de esclavos, de plazas, de templos. Con las palabras con las palabras se puede hilar y tejer las mañanas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces le damos la palabra a Nani. Micro. Me perdí el micrófono. Buenas Vale. noches. Estaba pensando, escuchándolas un poco, que el libro solo muere cuando deja de ser leído y ese leer hace parte importante de la existencia de la literatura. Hay muchos poemas de la maestra María que me encantan y el poema que voy a leer es el poema María la Magdalena del libro María Mujer de Tierra, que es un libro especial, maravilloso, porque María Mujer de Tierra es un libro que recoge las diversas caras que tiene María, y María como el nombre más común en nuestro país, Colombia. Entonces, el poema se llama María la Magdalena. María es una mujer transparente, camina por el centro de todos los senderos, descalza, atraviesa los caminos, incendiados de mentiras y de envidias. Sonámbula siente que la mirada del hombre le reconstruye el cuerpo y le remienda el alma. El Cristo vive con ella, y en ella y para ella. Duermen en cualquier plaza, juntos abren las ventanas de los ciegos, juntos beben las fuentes de Samaria y de Ghana. Hablan para todos sin escudos y solo con el cordón de la palabra detienen el abrazo del que lanza piedras, detienen el brazo del que lanza piedras. María, la Magdalena, la regente, la que recoge los pájaros del aire, permanece allí a la sombra de la higuera, con la falda levantada y el oído abierto, apoya al hombre en la distancia. Lo ampara desde el vientre, le provienen el suspiro y la mirada, es su mejor vigía, su faro de encuentros, es la cueva en la que guarda los secretos mientras construye sus castillos de hombre. Es la piel que lo perpetúa en vida y lo salva de una muerte que lo busca ciega, vestida de traición para apagar su llama. María, la Magdalena, todas como ella, copas de cristal de tierra en las que el hombre puede guardar su semilla y su palabra. Esta es una reinterpretación del personaje María Magdalena y una lectura bellísima porque es una lectura que nos trae la posibilidad de
leer esa María Magdalena que está en la Biblia, pero leer esa María Magdalena que ha sobrevivido séculos, seculoren hasta los días de hoy y sigue siendo la misma niña Magda, la misma niña Magdalena que está con nosotros, que ha sido nuestra hermana, nuestra abuela, nuestra madre, que ha sido la compañera silente, pero la compañera activa, hombro a hombro con ese Jesús que trae la palabra de amor. Que viva la maestra Gloria María Medina por muchísimos años más y que consigamos en algún momento canonizarla dentro de la literatura colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nani, por esa lectura tan bella y la interpretación que le das. Vamos a escuchar entonces a Dora Luz. Bueno, muy buenas tardes para todos. Qué mejor manera de recordar a Gloria María que leyendo sus versos. Paso a leer de la antología de versos del Cumandai, Luciérnagas en mi espalda. Silencio. El habla interior no llega en su botella de escritura. No desea arrebatar a las aguas vertinosas de mi cerebro la yema de un verso. Luego, el estruendo, un parloteo de loros, repetición de gritos diluidos en ráfagas y ninguna pregunta que alumbre el horizonte. Las hojas de los árboles descienden al abismo del suelo. Me encadeno al asiento, me obligo al encuentro. Llamo al espíritu, paloma, musa, soplo alado. La luciérnaga no avisa su llegada, se pega a mi espalda, convertida en tatuaje de aire. Todo es oblicuo, sesgado. Su luz desciende a mi oído interno, caracol, laberinto, tímpano. Hurga mi interior, sabe del sol de nieve que cubre las palabras, arañas de patas cercenadas, temerosas de abrazar la orfandad de la página. Un destello las hace girar. Es un trino, un temblor bajo la sábana. La última palabra es un verso de Vallejo. La mano recoge las notas en la almohada. Un pensamiento líquido la envuelve, mariposa en su chal. Y llega por fin en su nave blanca el poema. Escogí para mi lectura Luciérnagas en mi espalda, porque como ustedes lo han podido percibir, es un poema profundamente introspectivo sobre el difícil nacimiento de lo que es la palabra poética. Me conmueve la manera en que el silencio inicial se transforma en caos y luego en revelación, como si el poema tuviera voluntad propia y escogiera el instante exacto para aparecer. Como siempre en los poemas de Gloria María, las imágenes son intensas y originales. La luciérnaga convertida en tatuaje del aire. El oído interno como caracol, laberinto, tímpano y esa orfandad de la página transmiten con gran belleza la fragilidad de la creación de este poema. El cierre con alusión a César Vallejo deja una sensación luminosa y casi sagrada después de la lucha interior y el poema finalmente arriba como una nave blanca.
Definitivamente he visto este poema como un texto lleno de sensibilidad, imágenes poderosas y de esa auténtica conciencia del acto de escribir que percibimos siempre en la obra de Gloria María Medina. Gracias. Un abrazo a todos los compañeros. Muchísimas gracias a ti, Dora Luz, por traernos a la memoria ese preciosísimo poema de la maestra. Bueno, Juan Carlos, bienvenido, el micrófono es tuyo. Tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, me alegra mucho escucharlas y además ver las interpretaciones de los textos que les tocaron de nuestra querida amiga Gloria María Medina. A mí me tocó lo contrario. Este texto que voy a leer es un texto que apunta a lo coloquial, casi a una poesía conversacional. Me recuerda a la poesía urbana que en los años 60 irrumpió en Colombia y en Latinoamérica. Pues hay muchas poetas y muchos poetas, no sé, Emilia Yarza, con La muerte ha llegado a Cali, por ejemplo. Aquí no hay imágenes, aquí no aparece la sensibilidad, aquí aparece un lenguaje llano, plano, tranquilo, donde Gloria funciona como una mujer que es testigo de su tiempo. Voy a leer el poema y se van a dar cuenta que las imágenes desaparecen y es casi una pequeña narración de un episodio cotidiano en la ciudad de Cali o en cualquiera de nuestras ciudades. Hombres de maíz. Los bocinazos del pregonero en bicicleta acompañan su grito. Lleva adelante un cajón con 2 ollas, una grande con mazamorra y una pequeña con el champús. Alisten sus jarras que llega el maíz sobre 2 ruedas, el barrio de maíz hervido en el caldero de mediodía. Canta la huyeta con la trompeta, espesa la mazamorra, con dulce piña traigo el champús. En la ventana, una boca ansiosa ubica y llama 2 cucharones con buena ñapa. La historia dice, el primer hombre no fue de palo, ni fue de barro, fue de maíz. Incas y chipchas son de maíz. Como se dan cuenta, las imágenes que acaba de leer Dora Luz desaparecen y creo que esa es una de las grandes riquezas de nuestra poeta. Cuando Gloria María llegó a Manizales, estaba encantada por la naturaleza, ustedes lo recuerdan, sus poemas a los colibríes, a las plantas, al paisaje. Y luego en el municipio de Villa María había dado, digamos, un salto entre lo que traía de Cali, los poemas que habíamos leído de sus libros publicados en Cali, y luego se adentra mucho más en un paisaje cafetero. Los primeros los hace en Villa María, ya estando residente en Manizales. Ella se va a vivir a las afueras de Villa María y ahí crea un universo paisajístico. Pero luego se va a vivir a Chinchiná, Chinchiná como eje en Caldas del paisaje cultural cafetero, en su apartamento, quienes la pudimos acompañar y disfrutar de su maravillosa compañía, podíamos ver a lo lejos los sembrados de café y empiezan a aparecer sus cantos y sus poemas al café. Es decir, Gloria María siempre se estuvo reinventando y este poema que yo acabo de leer es una muestra más que era capaz de dejar las imágenes casi sagradas de las que hablaba Dora Luz para encontrarse con un lenguaje de una ciudad que crepita, de una ciudad que tiene sus propios latidos. Y a mí me encanta eso, que ella haya podido mirar desde su esfera de la literatura, desde su esfera de la poesía escrita por mujeres, tantos ángulos para tantos libros que publicó. Así que yo seré un eterno agradecido de ser su lector y de haber compartido en vida esos momentos maravillosos por supuesto, con nuestra querida poeta Gloria. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Entonces, yo les voy a compartir Corazón de Café. Y aquí retornamos de nuevo a las figuras, a las imágenes, a la magia de la maestra con la palabra. Desde el balcón de las begonias asisto al paisaje de la vida en los arbustos del café. Un aroma nuevo se percibe en ese mismo lugar en donde mañanean las primeras flores blancas. Inmersos entre el verde viven su metamorfosis. Pequeños frutos verde rojos proyectan en el horizonte su imagen de mariposas, de rosas, espejos del crepúsculo, fósforos esparcidos en mesa de hojas. En su canto de semillas recuerda el viento un bambuco montañero, música
para saborear un cafecito en el pocillo de todas las horas. Mm, este hermoso poema que mientras lo leía sentía y extrañaba enormemente ese aroma a café, porque ella hace de este tomar el café, de ver sus plantas, algo cotidiano. Mm, cómo lo vuelve un poema sensorial, muy, muy de nosotros, de la tierra de Colombia, que nos hace ver, oler, escuchar todo lo que suele pasar en los cafetales. Utiliza muchísimas figuras, las metáforas, sinestesia, comparaciones, personificaciones. Es bellísimo porque mientras se hace la lectura, escucharlo en ella era mágico, pero escucharla leer, escucharla declamar, pero cuando uno tiene la oportunidad de leer alguno de sus poemas, puede sentir lo que está diciendo, cómo está jugando con las palabras. Hay una imagen que es un poquito como que, mm, como densa, como pesada, que es fósforos esparcidos en la mesa de hojas, que el contraste de el fuego y una hoja verde, pero hay que conocer el cafetal, hay que conocer el paisaje colombiano. Si las personas llegan a leer y no conocen, entonces sí se van, pero es hermosísimo. Además que es una imagen de chispa en la vida pequeñita, lo que sería como un fruto de café, como el fósforo, y me encanta. Muchísimas gracias por la compañía, Pilar. El micrófono es tuyo. Bueno, No te vemos. sí, Ahora sí. Sí. veo que José no se pudo conectar. Estoy intentándolo y no pude. Eh, no, entonces, la despedida, Mavi, Nani, Judy, Geraluz, Juan Carlos, gracias por estas lecturas, por darle voz a los versos de Gloria María en este homenaje. Nuevamente, gracias a todos estos escritores por participar en este encuentro, un encuentro de agradecimiento y de revivir la obra de la creadora del grupo de versos de Tumanday. Creo que nos queda, pues, esta mostrar nuestra última antología, la segunda, y darle un aplauso a todos y a la obra de esta mujer. Claro que sí, aplausos hasta el cielo. Claro que sí. Bueno, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por traer esos versos, por acariciarnos este día con estos preciosísimos poemas. Dora Luz, palabras de despedida. No, yo solamente ahora que estaba hablando Juan Carlos, leyendo el poema de la mazamorra, pues que pasa todos los días aquí en Cali. Mazamorra, pasa el mediodía y eso sale todo el mundo con la olleta a comprarle al señor que pasa vendiendo la mazamorra. Y luego, antes de que tú leyeras el poema del café, recordé cuando la vi por última vez aquí en Cali. em, y entonces leyó ese poema que tú leíste o lo declamó y luego me contó cómo estaba viviendo al frente de un cafetal y que por eso ahora todos los poemas que había traído en esa ocasión eran referentes al café. Ella vivía con sus versos saboreando, olfateando y grabando en su memoria todas esas vivencias con ese estilo tan maravilloso y con esos ojos tan grandes que tenía
percibía de una manera maravillosa todo y lo transmitía con tanta emoción que realmente a mí me parece que la tenemos aquí hablándonos. Mm. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes y siempre está en nuestros recuerdos, siempre, siempre Gloria María está en nuestros recuerdos. Muchísimas gracias a ti por traernos ese preciosísimo poema de la Luciérnagas. Nani, el micrófono es tuyo. Yo me siento muy grata por haber conocido a una mujer tan versátil con la palabra y con la entonación, además porque ella escribía poesía para ser leída, pero también escribía poesía para ser escuchada. Son dos tipos de poesías muy diferentes. La una es para el lector implícito y la otra es para el escuchador implícito. Y lo bello de ella es que aunque la estética y las herramientas de la literatura que ella utiliza, de la escritura, sean diferentes, tú consigues percibir que es la misma Gloria María. Y Ujú. es bello. Además que ella tiene dentro de sus poemas, si tú lo lees técnicamente, eh, si tú lees el poema técnicamente, tú encuentras muchísimas formas poéticas, muchísimas estrategias de escritura, muchísimas formas de manifestarse en el texto. O sea, no solamente hay un significado, no solamente hay un mensaje claro, no solamente hay un ritmo y una estética, sino que también hay una técnica y un estudio académico potente en la escritura. Entonces eso nos da esa posibilidad de tener una mujer versátil que es capaz de escribirle a la Mazamorra, a Policarpa y a María Magdalena. Ella Qué es, linda fe. y a las luciérnagas en la espalda, escribir un poema que se llama Metapoesía, que es un poema sobre la poesía, y saber qué es ella. Gloria María es magnífica. Claro que sí. Bueno, Pilar, ¿algo más que decir antes de irnos? Bueno, cuando estabas hablando de los fósforos en tapete verde o algo así, em, a ver, los fósforos nos recuerdan la chispa de Gloria María al estar observando lo que estuviera observando. Eh, y bueno, era una mujer feliz, lo muestra en todos sus escritos. En el caso de la poema que leí, Tejido de Palabras, también ese poema y ese nombre, ese título más bien, le dio el nombre al libro póstumo que se llama Tejido de Palabras. También es un libro muy interesante que recoge todas sus últimas creaciones. Bueno, vamos, les voy a compartir los saludos. Vean, nos está viendo Lina Escalante desde Argentina, que les envía saludos. Les está viendo Carmen Serrano Bruno desde Puerto Rico. Y nos está viendo mi hija desde aquí de Estados Unidos. Y seguramente mucha más gente lo va a poder ver en Gracias. diferido. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao, chao.